La isla de las muñecas. El sobre llegó sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel pergamino y una llave oxidada. Señor Álvaro Mendoza, usted ha sido seleccionado para documentar el patrimonio cultural único de la isla de Santa María Xochimilco. Como último descendiente del custodio original, sus derechos hereditarios han sido activados. La llave abre la cabaña. El barquero Nacho lo espera mañana a las 3:33 p.m. en el embarcadero Fernando Celada. No se retrase. Álvaro, fotógrafo documental en bancarrota, desconfió. Su bisabuelo, del que solo sabía que desapareció en los canales en los años 50, nunca mencionó herencias. Pero la necesidad pudo más. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo, Nacho, un hombre anciano de mirada evasiva, lo esperaba en una chalupa pintada de negro. «Solo ida», dijo el barquero, sin más explicación. El viaje por los canales fue silencioso, excepto por el chapoteo del agua y el crujir de los juncos. Cuando la isla apareció entre la niebla, Álvaro contuvo el aliento. Miles de formas pálidas colgaban de los árboles. Muñecas, todas mirando hacia el canal, como esperándolo. La chalupa rozó el viejo muelle de madera podrida. «Regreso en una semana, si es que regresas», murmuró Nacho antes de alejarse rápidamente. Álvaro se quedó solo, con su equipo y el escalofrío de una premisa errónea. Desde lejos, las muñecas parecían un proyecto de arte excéntrico. De cerca, eran una pesadilla materializada. Ojos de vidrio o plástico, muchos rotos o arrancados, seguían cada uno de sus movimientos gracias a reflejos imposibles. Cabellos enmarañados por décadas de intemperie, vestidos andrajosos, extremidades faltantes. Algunas colgaban de cuerdas, otras de alambres, muchas estaban clavadas directamente en los troncos. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Solo el leve crujir de la madera bajo sus pies y un susurro apenas audible que provenía ¿de todas partes? Álvaro levantó su cámara con manos temblorosas. El visor mostró una muñeca con rostro de porcelana agrietada. Justo antes de disparar, vio algo. En la pupila negra de la muñeca, el reflejo de una figura infantil detrás de él. Giró. No había nadie, solo más muñecas. Y todas parecían haber girado ligeramente la cabeza hacia él. Siguiendo un sendero cubierto de maleza y extremidades de plástico, encontró la cabaña. Era una construcción de adobe y madera, semiderruida. La llave oxidada giró con un chirrido. El interior olía a tierra húmeda, moho y algo dulzón, como flores marchitas. Había una mesa, una silla, una cama con jergón podrido y un altar improvisado. Sobre él, una foto descolorida de un hombre serio con bigote, don Julián Santana, su bisabuelo. Alrededor de la foto, ofrendas extrañas. Un zapato infantil, un listón descolorido y 3 muñecas pequeñas perfectamente intactas, formando un círculo. En la pared, garabateadas con carbón, había frases: «Ella no está en paz, las traje para acompañarla, pero ellas también lloran». Álvaro decidió acampar fuera. Al anochecer, encendió una fogata. El fuego proyectó las sombras de las muñecas en los árboles, haciéndolas danzar. Y entonces, claramente, escuchó un susurro infantil. «¿Juegas?». El susurro lo hizo congelarse. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz sonando ridículamente alta en el silencio. Solo el crepitar del fuego respondió. Decidió que era su imaginación, alimentada por el folclore y el aislamiento. Se metió en su saco de dormir, pero el sueño no llegaba. Cada ruido lo ponía en alerta. El crujido de una rama, el golpeteo suave de una muñeca meciéndose con la brisa nocturna. A eso de la madrugada, se despertó con la sensación de ser observado. Abrió los ojos. Colgando de la rama justo sobre su cabeza, a centímetros de su rostro, había una muñeca de trapo con un solo ojo. El otro agujero era negro y profundo. Su boca de hilo cosido parecía torcida en una mueca. Álvaro contuvo un grito y se apartó bruscamente. Al sentarse, su sangre se heló. Alrededor de su campamento, en un círculo perfecto, había docenas de muñecas. No estaban colgadas. Estaban paradas en el suelo, apoyadas contra troncos
o simplemente plantadas en la tierra, todas orientadas hacia él. No había viento que pudiera haberlas movido. Al día siguiente, decidió explorar sistemáticamente. En la parte trasera de la cabaña, cerca de la orilla, encontró un pequeño muelle privado casi desintegrado. Entre las tablas podridas, algo brilló. Un frasco de vidrio hermético. Dentro, enrollado, había un cuaderno. El diario de don Julián. Con manos temblorosas lo abrió. La primera entrada era de 1951. Hoy encontré a la niña del río. Flotaba como un ángel dormido. La extrañeza más grande no fue su muerte, sino la calma en su rostro. Junto a ella, agarrada con fuerza en su manita, había esta muñeca rubia. La he colgado para que su espíritu no vaya solo. Otras entradas documentaban su descenso. Las noches son largas. Oigo su llanto en el canal. 1952. Traje más muñecas. Si el río me da una, yo le daré compañía. 1953. Ya no distingo sus voces. Todas suplican lo mismo. No quiero estar sola. 1960. La última entrada, de abril de 1961, decía solo: ella me llama, el agua está fría, pero al fin tendré paz. O tal vez, al fin tendré compañía. Álvaro pasó el día fotografiando, tratando de mantener la cordura mediante la rutina profesional. Pero las cámaras capturaban anomalías. En una foto, una muñeca que antes tenía un brazo, ahora lo tenía roto. En otra, los ojos de varias parecían seguir el obturador. Por la tarde, encontró otro mensaje, tallado en un tronco viejo, medio cubierto por musgo. Las reglas de la isla. 1. No las llames por su nombre. 2. No aceptes jugar. 3. No busques a la que no tiene rostro. 4. Al atardecer, encierra tu mirada. ¿Encierra tu mirada? Pensó en las cámaras, en sus propios ojos. Al atardecer, guardó su equipo y se encerró en la cabaña, cubriendo la única ventana con una manta. Afuera, el susurro colectivo aumentó, convirtiéndose en un murmullo de docenas de voces infantiles superpuestas, tarareando una canción de cuna desentonada. Álvaro apretó los ojos. Algo rascó suavemente la puerta de madera. La curiosidad era más fuerte que el miedo. ¿Quién era la que no tiene rostro? Al tercer día, mientras documentaba una zona particularmente densa de muñecas, la encontró. Colgada aparte, en un sauce llorón, había una muñeca de porcelana excepcionalmente bella, con un vestido de encaje aún reconocible. Pero donde debería estar su rostro, había un lienzo plano y liso, como si la cerámica nunca se hubiera pintado. Era perturbadoramente evocadora. Álvaro levantó la cámara. En el visor, la figura sin rostro pareció inclinarse hacia él. Un viento frío sopló, haciendo girar a todas las muñecas. En ese momento, escuchó la voz clara y cercana, como si una niña estuviera a su lado. ¿Me ayudas a encontrar mi cara? La perdí en el agua. Álvaro retrocedió, tropezando con raíces. Cuando se levantó, la muñeca sin rostro ya no colgaba del sauce. Había desaparecido. Perseguido por la voz, Álvaro fue al borde del canal, el presunto lugar del hallazgo original. El agua era oscura, llena de lirios y algas. Se sentó en la orilla, tratando de racionalizar. Eran sugestiones, eco de la leyenda. Entonces, vio el reflejo. En el agua quieta, su imagen era clara. Pero justo detrás de su reflejo, bajo la superficie, había un rostro pálido, con los ojos abiertos y el cabello flotando como algas. No era una muñeca, era el rostro de una niña. Álvaro gritó y se alejó del borde. Cuando miró de nuevo, temblando, solo vio su propio reflejo alterado. Pero en la oriedad opuesta del canal, sentada en la raíz de un ahuehuete, estaba la muñeca sin rostro. Y ahora, en su lugar liso, alguien había dibujado con lodo dos ojos tristes y una viente pequeña. El dibujo era fresco, húmedo. Álvaro estaba solo en la isla. O eso creía. Capítulo 9. El juego de las estatuas. Esa noche, el susurro se convirtió en invitación. Juguemos a las estatuas. Tú corres, nosotras seguimos. Si te volteas, te quedas como nosotras. Álvaro, encerrado, sudaba frío. Los ruidos afuera,
eran de pasos pequeños, arrastres suaves. Algo golpeó la puerta con fuerza, luego silencio. Al amanecer, con el valor de la luz, salió. Frente a la puerta había una fila de 7 muñecas sentadas en el suelo, formando un camino hacia la espesura. Era una invitación, un reto. Decidió seguirlo, cámara en mano. El camino lo llevó al corazón de la isla, a un claro donde un ahuehuete gigante albergaba cientos de muñecas. En el centro del claro había un montículo de tierra como una tumba pequeña. Sobre él descansaba la muñeca sin rostro, ahora con un vestido nuevo, un pedazo de la camisa de Álvaro que él había perdido el día anterior. El mensaje era claro, ella lo había visitado, ella lo tocaba. Releyendo el diario a la luz de los nuevos eventos, Álvaro encontró páginas que antes parecían en blanco, ahora reveladas por la humedad de sus manos. Don Julián describía un pacto. La niña ahogada, llamada Mariela, no podía cruzar al otro lado porque su muerte fue accidental y violenta. Su espíritu, confundido y solitario, atraía a otros espíritus infantiles perdidos, que se manifestaban a través de las muñecas que él coleccionaba. Don Julián no colgaba muñecas para ahuyentar espíritus. Las colgaba para darlos hogar. Su suicidio no fue por locura, fue un trueque. Su vida a cambio de que el coro de almas dejara de crecer. Falló. Las muñecas siguieron llegando solas, arrastradas por la corriente o dejadas por visitantes, cada una añadiendo otra voz al coro. El bisabuelo no era un guardián, era un carcelero fallido. La presión psíquica se volvió insoportable. Álvaro empezaba a oír las voces individualmente. Una quejumbrosa. Frío. El agua está fría. Otra cantarina. ¿Dónde está mi mamá? Otra enfadada. ¡No quería soltarla! Eran los últimos pensamientos, los últimos miedos de cada niño muerto que una muñeca representaba. La isla no estaba embrujada por una niña. Era un vertedero espiritual. Un lugar donde las tragedias infantiles inconclusas se acumulaban, usando las muñecas como títeres. La entidad principal, Mariela, la niña ahogada, era solo la más antigua, la que dio la bienvenida a las demás. Álvaro comprendió el verdadero horror. Él, como descendiente de don Julián, no había sido invitado para documentar. Había sido llamado para sucederlo, para convertirse en el nuevo cuidador del coro de los olvidados. La muñeca sin rostro comenzó a aparecer en todas partes. En su saco de dormir por la mañana, sobre su equipo de fotos. Una vez, al mirar en el espejo de afeitar que trajo, vio su reflejo. Y detrás, la muñeca colgando del techo de la cabaña. La voz de Mariela se hizo más clara, menos etérea. No te vayas. Nosotras nos aburrimos. Él, don Julián, se fue. Tú puedes quedarte. Te daremos ojos para que veas lo que nosotros vemos. Te daremos una voz para que hables por nosotros. Era una oferta perversa, unirse a ellas. Álvaro empezó a tener visiones breves, momentos de ahogamiento, de caídas, de oscuridad final. Eran las muñecas compartiendo sus muertes con él. Se sentía cada vez más desconectado del mundo exterior, más sintonizado con el dolor constante y silencioso de la isla. Álvaro encontró una muñeca nueva, relativamente intacta, atrapada en los juncos. La recogió por compasión, pensando en secarla. En sus manos, la muñeca pareció vibrar ligeramente. Esa noche, soñó con una niña en un parque, cayendo de un columpio, el golpe seco contra el suelo. Despertó gritando. Al lado de su saco, la muñeca que recogió ahora tenía una grieta en la cabeza, justo donde la niña del sueño se habría golpeado. Estaba asimilando sus historias, volviéndose parte del ecosistema de la isla. Comprendió que la compasión era el gancho. Don Julián comenzó por compadecer a Mariela. Cada muñeca que recogió o que llegó fue un acto de compasión hacia un recuerdo trágico. Pero la compasión aquí no liberaba, atrapaba al que la ofrecía. Álvaro estaba repitiendo el patrón. El 7º día, Nacho el barquero no apareció. En su lugar, al atardecer, una chalupa vacía golpeó suavemente el muelle. La invitación a irse estaba ahí. Pero también estaba la presión de la isla, ahora casi física,
como si el aire mismo pidiera que se quedara. Las voces eran un coro constante en su mente. Mariela le ofreció el trato final. Quédate y cuida de nosotras. O vete y llévate una con tú, para recordarnos, pero si la llevas, nuestra voz irá contigo. Nunca más estarás solo. Era la opción de don Julián: quedarse y morir, o irse y llevar el trauma consigo, convirtiéndose en un portador del coro, asegurando que las muñecas seguirían llegando a través de su influencia inconsciente. Álvaro miró la chalupa. Luego miró la muñeca sin rostro, que ahora colgaba en la puerta de la cabaña, con un pequeño rostro dibujado que se parecía inquietantemente a él. Al amanecer del 8º día, Nacho encontró la isla aparentemente igual. Álvaro no estaba en el muelle. La chalupa vacía seguía allí. Nacho, con un suspiro resignado, se preparó para irse. Entonces, en la oriedad, entre los juncos, vio algo. Álvaro estaba sentado en la raíz del ahuehuete grande, junto al montículo de tierra. No se movió al llamado. Nacho se acercó con cautela. Álvaro estaba vivo, pero sus ojos tenían un vidrio distante, como si miraran algo muy lejano. En sus manos acunaba con suavidad a la muñeca sin rostro. Ahora tenía un rostro completo, pintado con tierras de colores, un rostro sereno. «¿Señor Álvaro?», preguntó Nacho. Álvaro giró la cabeza lentamente. Sonrió, pero era una sonrisa triste, no del todo suya. «Ya no», susurró, con una voz que parecía tener ecos. «Él se quedó, para hacer compañía. Yo solo soy el que habla por ellos ahora». Señaló con la cabeza hacia la espesura. Nacho miró. Colgando de una rama baja, recién puesta, había una muñeca nueva. Una muñeca con el rostro de Álvaro Mendoza, con una expresión de paz forzada. Y alrededor, todas las otras muñecas parecían inclinarse ligeramente hacia la nueva adición, como dando la bienvenida al nuevo miembro del coro. Nacho retrocedió, cruzándose. La chalupa se alejó de la isla y desde ella pudo jurar que vio a Álvaro levantarse y perderse entre el bosque de muñecas, mientras un susurro colectivo, ahora con una voz adulta familiar mezclada, flotaba sobre el agua. «No te vayas, quédate a jugar». Gracias por ver, espero que les haya gustado el video. Si les gustó pueden darle like y compartir. Hasta la próxima, adiós.